Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí una vez más con ustedes. Le queremos dar las gracias a cada uno de los oyentes que nos escuchan a través del podcast Palabras de Vida. Estamos también transmitiendo a través de la página de YouTube. Nos pueden buscar como Palabras de Vida Eric Abreu Torres. Es una bendición estar con ustedes, a cada uno de ustedes que nos escuchan desde Latinoamérica, de diferentes partes del mundo, que nos siguen y están pendientes al contenido que subimos. Y para mí es de suma alegría poder compartir experiencias, testimonios y palabras de vida que nos ayuden cada día a ser mejores personas y de bien, ¿verdad? Y para poder conectarnos con el Señor cada día. En esta noche me acompaña un amigo, un hermano que apenas llevamos poco tiempo conociéndonos, pero cuando hablamos nos sentimos como si nos conociéramos de años. Me acompaña mi amigo, hermano, el evangelista Cristian Terrón. Cristian, ¿cómo estás? Abre, Dios te bendiga, Eric, Dios bendiga a todas esas personas que están escuchándonos a través de estos podcasts, que sé que están siendo de mucha bendición a muchas personas y a muchas vidas, así que nos encontramos bien. Gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en esta noche contigo haciendo esta transmisión. Amén. Es una bendición tenerte con nosotros. Como bien dije, en el poco tiempo que nos conocemos hemos aprendido a amarlos, ¿verdad? A Cristian, a su esposa Kimberly, ¿verdad? Que después la va a presentar. Y, ¿verdad? Kimberly también es adoradora del Señor. Y qué bueno, gracias por la oportunidad, Cristian, que nos permite, ¿verdad? De estar aquí con nosotros en Palabras de Vida. Y ¿cómo te puedo decir? A veces como que se me traban un poquito de las palabras. Pero qué bueno, me gusta que los programas sean natural y que podamos fluir natural en todo, ¿verdad? Pero, Cristian, una de las cosas, ¿verdad?, que quería traer son testimonios. Hoy en día estás en lo que es el evangelismo, ¿correcto o me equivoco? Amén, correcto. Está fungiendo como evangelista. Como evangelista, eso es así. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Porque para ser evangelista hay un llamado, pero antes del llamado siempre hay un proceso. Cuéntame, ¿quién es Cristian? Háblanos de ti, preséntate ahí para los que nos estén escuchando. Claro que sí, claro que sí. Pues mira, Cristian Terrón, hace muchos años atrás, antes de convertirme, Eric, fíjate, esto es una de las cosas que pocas veces toco, pero pues vamos a tocarlas. Yo tuve una vida que no era de muy agradable a Dios. Yo ciertamente era una estadística más. Era un joven que las estadísticas decían va a caer preso, va a terminar muerto, ese muchacho siempre, la juntilla que tiene no es buena. Y eso eran los comentarios que se oían de Cristian Terrón. Mucha gente conoce a Cristian Terrón ahora y se creen que yo toda la vida he estado en el evangelio, pero no es así. Sí, mi familia, cuando pequeño, mi abuela me llevaba a la iglesia. Recuerdo que me llevaba todos los domingos y siempre inculcó esa palabra en mí, pero no fue así. Hubo un tiempo que yo me descarrié, me alejé completamente de Dios, comencé a hacer cosas que no se supone que hiciera y pues verdaderamente si Dios no hubiese llegado a nuestra vida, Eric, estuviésemos a uno de esos dos destinos, estuviésemos en la fe o estuviésemos muertos. Cristian, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Para aquellos que no... De Manatí. Manatí, Puerto Rico, sí, ¿verdad? Sí, soy de Manatí, nacido y criado en Manatí. Actualmente vivo en Dorado, pero me nací y me crié en Manatí. Manatí. Manatí, el pueblo de Manatí, le dicen el pueblo del Espíritu Santo, algo así es que le dicen. He escuchado eso. O la ciudad. Algo así he escuchado. Sí, lo mencionan mucho, pero como estaba en la ciudad ateniense,
pero hablan mucho así porque en una ocasión el alcalde le entregó las llaves de la ciudad a un pastor y hubo un mover bien bonito en Manatí. Qué bueno, qué bueno. Mira, me mencionabas que desde pequeño ibas a la iglesia Sí, con tu abuela, ¿verdad? Correcto. así mismo. Tu papá no le servían al Señor, tu papá tan en vida, te criaste con tu abuela, ¿verdad? ¿Cómo fue esa niñez? Pues mira, mis papás están en vida los dos, gracias a Dios. No le servían al Señor, no le servían al Señor. Quien único servía al Señor era mi abuela desde siempre y ella era quien sembraba esa semilla diaria en mí. A lo mejor, pues como no vivía con ella, no me podía llevar los 7 días, como uno dice, al culto, pero sí nos llevaba todos los domingos y siempre nos hablaba y nos decía que esto era lo que nos convenía, que cuidáramos nuestra salvación y siempre nos encomendó por lo que es el camino. Qué bueno, yo conozco muchos casos así donde los padres no le sirven al Señor, pero vemos los abuelos llevando a sus nietos, empezando por las escuelas bíblicas. Eh, Empiezan desde Sí, pequeños, vamos para el culto de niños, cámbiate, que hay escuelita bíblica. De hecho, sus padres, hoy en día su papá le está sirviendo al Señor, ¿verdad? Pero sus padres, cuando ella nació, no le servían al Señor. Mas, sin embargo, su abuela sí le servía y su abuela comenzó a llevar a mi esposa a la iglesia, a llevarle a lo que era escuela bíblica. Y después más adelante podremos hablar, ¿verdad? O en otros episodios podemos hablar con mi esposa, ¿verdad? Cómo fue esa niñez. Pero lo que su abuela le enseñó, y en la Biblia vemos un caso creo que es con Timoteo, ¿verdad? Donde su sí mismo. abuela le inculca desde pequeño al niño, y la Biblia es clara y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y a veces pensamos o tomamos ese texto que instruimos al niño, pero ese niño siempre va a servir al Señor. Y muchas veces ese no es el caso. Yo fui criado y nacido en el Evangelio, pero mis papás me instruyeron en el camino del Evangelio. Pero también, así como Cristian está diciendo, hubo un momento donde me alejé. Cristian, ¿qué fue lo que sucedió que hizo que tú tomaras otro rumbo? ¿En qué momento tú comenzaste a desviarte? Pues mira, Manatí es una ciudad que se conoce porque pues lamentablemente tiene áreas que son, por decirlo así, bien calientes, bien fuertes. Y para ese tiempo era como una moda, si tú no estabas con ciertos tipos de personas, si tú no estabas con ciertos tipos de gente, si no hacías las cosas de una manera, pues no estabas en nada. Y yo nunca fui a alguien que corrió por presión de grupo, pero siempre como que le entraba uno a esa cosita de como, bueno, yo quiero ser, que cuando digan Cristian, pues todo el mundo sepa quién yo soy, ¿me entiendes? O sea, tú querías ser la presión del grupo. Exactamente. Siempre nos gustó poner la presión, nunca nos dejamos poner. Pero eso era el viejo hombre y te digo que pues la mayoría de las personas que yo me pasaba, yo no me pasaba ni con niños de mi edad. Yo siempre me puse con personas mayores que yo, siempre. Y pues cuando me aparté por completo, con las personas que me desvié, pues, eran personas mayores que yo, personas que tenían más edad que yo. Y pues por eso pues entramos a ese mundo. ¿Cómo uno se siente cuando se aparta del Señor? Pues mira, es algo bien raro porque tú estás en un lugar, todo el mundo te conoce en el lugar, todo el mundo piensa que tú eres el dueño del lugar, que tú estás súper bien porque todo el mundo te conoce, todo el mundo te saluda, todo el mundo tiene que pasar por donde ti, pero tú te sientes que tú no encajas en ese lugar. O sea, yo podía estar en cualquier discoteca, en cualquier lugar, y todo el mundo, ahí está Cristian, 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 y todo el mundo andaba por donde nosotros, mi hermano de crianza y yo, que siempre estábamos juntos, siempre pues estábamos ahí, todo el mundo pensaba, no, wow, no, ellos son los que son, pero yo me sentía que yo no pertenecía a ese Mm. lugar. Eso suele suceder. Yo escuché a una persona y esta declaración quizás sea un poco fuerte,
pero es que esa era su experiencia. Era una mujer, una dama, y ella decía que cuando uno se aparta, uno se convierte en una basura. Y es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero porque ella decía que cuando tú te apartas y tú vas a hacer las cosas del mundo, como bien Cristian dice, tú sabes que tú no perteneces ahí. Estás buscando la felicidad, pero no la hallas porque algo dentro de ti te dice, tú no perteneces aquí. Pero como entonces estás apartado, estás lleno de pecado, tratas de buscarle a Dios, pero tampoco puedes lograr conectarte. Entonces ella decía, tú te sientes literalmente como una basura porque ni sirve para una cosa, ni sirve para otra. ¿Es cierto eso, Cristian? Cierto, uno termina siendo la persona más infeliz del mundo, porque no te gozas con las cosas de Dios ya, pero tampoco te gozas con las cosas del mundo. Tú aparentas que te estás gozando y vivimos de apariencia, vivimos y tratamos de mantener la apariencia arriba, de mantenernos todo el tiempo en el top, pero realmente por dentro nos estamos destruyendo. Por dentro lo que estamos sintiendo es una destrucción total, soledad. El lugar puede haber tenido miles de personas y nosotros entre medio de miles de personas sentirnos solos. En ese mundo apartado de discoteca, como tú dices, ¿cuántas veces viste a Dios interviniendo en tu vida? Wow, varias, demasiado, demasiadas veces Dios salvó mi vida, demasiadas veces Dios me protegió, nos guardó. Muchas historias te podría contar donde Dios intervino y su misericordia se apoderó de nosotros en ese momento. Y cuando Dios intervenía, ¿pensabas en regresar a la iglesia? Pues pensaba, incluso, yo era una persona bien temerosa de Dios siempre. Yo sabía que lo que yo estaba haciendo mal, para ese tiempo, tú sabes que todo el mundo le gustaba como que mentar a Dios Claro. delante de mí, nadie podía hacer eso, delante de él, se buscaban un lío feo, no permitíamos eso, cualquier cosa, yo siempre me mantenía en comunicación, mira lo raro, cualquier noticia, cualquier cosa que pasaba, yo siempre llamaba a mi primo, que para ese tiempo no era pastor, ahora es mi pastor, José Crespo Jr., y yo ya, mira, está todo bien, escuché que dijeron esto, escuché que dijeron que viene aquello, que viene lo otro. Y siempre era bien temeroso a Dios. Siempre sabía que Dios estaba ahí, sabía que si Cristo era alguien bien realista, yo sé que si Cristo viene ahora, yo me quedo. O sea, era alguien bien real y trataba de buscar refugio en Dios, pero te hablo sincero, duraba muy poco. Iba 2 o 3 días, pero volvía al mundo. Iba 2 o 3 días, pero volvía de nuevo a hacer lo que estaba haciendo. Yo puedo entender eso porque yo también tuve esas experiencias en el tiempo que estuve apartado. De hecho, a mí me encantaba tenerle música al carro, mucho bocina, autoparlante, creo que es que le dicen en otros países, ¿verdad? Para los que nos escuchan. Ajá. Y me gustaba tener la música a todo volumen en el carro, pero siempre recuerdo que cuando pasaba por al frente de un templo, bajaba la música y después volvía y la subía. Y, y, y muchas veces hacía cosas, ingería alcohol. Y recuerdo que cuando ingería alcohol y me embriagaba, conducía con cuidado porque yo sabía que si yo tenía un accidente y moría en esa condición, yo sabía que me perdía. Yo sabía que me iba a perder, que mi salvación estaba en juego. Pero no iba a la iglesia, no visitaba la iglesia, no procuraba buscar un cambio. Y sí, tenía esa mentalidad de que tenía temor, pero más bien era como que un cuidado de que voy a seguir en mi vida de pecado y consciente de que si me pasa algo, me voy a perder. Y ahí es que uno ve la misericordia de Dios. De hecho, ayer mismo yo estaba conduciendo, no recuerdo para dónde iba, pero estaba pasando por una carretera donde a mí me gustaba hacer cajeras ilegales. Y muchas veces en esa carretera mi carro dio vueltas. De hecho, en una ocasión dio como 7 vueltas y quedó estacionado entre 2 vehículos. Y cuando ayer pasé por ese lugar,
Yo decía, wow, Señor, tú me preservaste la vida en esa ocasión. O sea, yo pudiendo en aquellas condiciones que yo vivía, yo podía haber perdido mi vida, perdido mi alma, perdido mi salvación, pero tu misericordia y tu gracia fue la que en ese momento, como te pregunté, vi a Dios interviniendo en ese momento. Y se te revelaba a Dios en sueño cuando estabas en esa vida. Fíjate, no, en sueño no. Sí, siempre sentía ese llamado en mi corazón a las cosas de Dios, pero uno como que trataba de ignorarlo, como que trataba de encerrarle en un cuarto y cerrar la puerta para no escucharlo. O sea, cuando yo no tengo hijos, pero cuando los padres le decían a su hijo, te vas para el cuarto que no te quiere escuchar. Pues eso es lo que uno hacía con el llamado, literal. Uno lo encerraba en un cuarto porque no quería escuchar el llamado, porque estaba pendiente a vivir la película que estábamos dándole play en ese momento. Claro. Y llegaste a tocar fondo. Como tal, fondo en referente a droga, Sí. no. Ok. Nunca utilicé droga. Sí, te puedo decir que alguna vez que otra llegué a consumir lo que es cannabis, eh, pero no era un muchacho de consumir droga, no. Nunca me gustaron. Eh, en cuanto al narcotráfico y todo eso, pues sí, me sumergí bien profundo en ese mundo, eh, tan profundo que para muchas personas cuando llegan a ese nivel ya no hay vuelta atrás, es bien difícil salir. Eh, pero Dios siempre fue bueno, Dios siempre fue bueno. E incluso así, hoy en día, mi hermano de crianza está en la federal, y él me llama y hablamos y todo. Y él siempre me dice esas palabras: Cristian, qué bueno que te pudiste salir a tiempo, que escuchaste la voz de Dios. Ora por nosotros, que estamos aquí ahora, porque es difícil, o sea, Claro, es una situación bien difícil. claro. Y yo creo que una de las cosas que, como tú dices, que no permiten quizás llegar más a fondo es el mismo temor que uno tiene. Está la tentación, el enemigo siempre está buscando la manera de destruirnos, de envolvernos, pero el conocimiento, como yo dije al principio, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa palabra estaba haciendo efecto. Mira, Cristian, una de las cosas que a mí me llamó de la atención cuando la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Más cortante que espada de doble filo, pero todo el tiempo, ¿verdad?, que le hemos estado escudriñando la palabra, hemos leído ese versículo, pero a mí me llamó la atención cuando una sola palabra ahí, eficaz, en silencio, eficaz. Y cuando buscamos el significado de eficaz es algo que no tiene errores, que no tiene fracaso, que siempre que tú lo utilices va a causar un resultado, no importa lo que tú utilices, siempre va a causar un resultado. Aún aunque la utilice una persona que no sea digna, que ninguno somos dignos, ¿verdad? Que todo lo que hacemos para la gloria de Dios y por la gracia de Dios, pero aún hay personas, ¿verdad? Que quizás, ¿cómo te puedo decir? Hay personas que están apartadas, que están en una vida de pecado y en un momento dado sienten decirle una palabra a su amigo. Yo creo, no sé si tú tuviste también esa oportunidad. Yo cuando estuve apartado muchas veces tuve que ministrarle a través de la palabra a otros amigos que estaban en una condición más difícil. Pero esa palabra siempre va a causar un efecto. Siempre. Sí, Porque es eficaz. Cristian, viviste la vida de narcotráfico, discoteca, estuviste apartado. Yo sé que son temas muy difíciles. Hay cosas que no se hablan. Hay personas, ¿verdad?, que pueden testificar muy profundo. A mí me ha pasado que yo he querido testificar, pero hay cosas que implican a terceras personas que uno no puede entrar en esos detalles. Pero hay mucha gente hoy en día que se están viviendo la película. Hay mucha gente que quiere ser Scarface. Hay mucha gente que quiere ser Pablo Escobar. Mucha gente que quiere ser Señor de los cielos.
Y menciono estos nombres porque son las series que muchos de los jóvenes ven hoy en día. Mucha gente quiere ser japero del momento. Yo te confieso, Cristian, que yo quería ser como Héctor el Father. Cuando yo vi la película, y aún después de convertido, cuando yo vi la película de Héctor el Father, yo dije, yo necesito reconciliarme nuevamente. ¿Por qué? Porque yo decía, y me gustaría poder algún día traerlo a un episodio de podcast, pero yo decía, y yo quería ser como Héctor el Father, pero lo que no me di cuenta que Héctor el Father quería ser como yo. Quería, ¿verdad? Sí, man. Tener esa felicidad. Y hay muchos jóvenes que ven al gángster, ven al dueño del punto, que tiene carros caros, carros lujosos, que tienen dinero, que tienen mujeres, que tienen muchos amigos, porque eso es lo que llena los ojos de la juventud, mucha motora, mucho Ford Track, pero no ven lo que hay detrás de esa vida. Sí, man. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que están aspirando a esa vida? Tienen que pensarlo, es más, no tienen ni que pensarlo. De verdad que todo el mundo, como tú dices, quiere ser Scarface, Pablo Escobar, pero su denominador común es que todos terminaron muertos. Todo el mundo habla de Scarface, todo el mundo habla, pero al final lo mataron. Todo el Claro. mundo habla de Pablo Escobar, todo el mundo habla de, al final terminó muerto. Y eso es lo que nos deja el mundo. El mundo te engaña, dándote mucho, Satanás te engaña, entregándote tantas cosas. Y la cuestión es que a esta carne, Eric, ese poder le gusta, porque es que no te mentiría si no, a mí me gustaba tener ese poder, a mí me gustaba que cuando yo dijera algo, reaccionara, ¿me entiendes? Y yo decía, y ya, y se acabó. Y a la gente le gusta ese poder. O sea, yo cuando salía con mi hermano, a nosotros nos gustaba que llegáramos a Tor City y si había un grupito, rompían el grupo porque por ahí iba fulano y fulano. Si llegaban aquí, no, ahí llegaron fulano, ¿entiendes? Y ese poder gusta, pero es el enemigo engañándote, Claro. porque el final de todo es muerte, el final de todo es cárcel, o sea, no hay otro final. Entonces, muchas veces piensan que porque nosotros tenemos ese estilo de vida, somos felices, mentira. No hay ni una persona que me pueda decir a mí que lleve ese estilo de vida que me diga que es feliz. Son las personas más infelices del mundo. Nada nos llena, ni el dinero, ni la fama, ni el poder, nada. Cada vez que tú hablas con una persona de esta, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Siempre está ese vacío, siempre está ese hueco dentro de la persona que muchos entienden, como yo, que era la ausencia de Dios en mi vida por Claro. el conocimiento que tenía. Pero hay personas que no saben ni por qué. Por eso a veces vemos tantos suicidios, tantas cosas, porque sienten un vacío y no saben cómo llenarlo, porque no pueden reconocer que la única manera de llenar ese vacío es a través de Dios. Entonces, mi consejo para esos jóvenes es que en ese mundo no hay nada, no hay nada, todo eso es pasajero, los carros son pasajeros, la fama es pasajera, todo, el respeto es pasajero, porque siempre va a venir uno debajo de ti que va a querer ser más grande que tú, y Claro. para ser más grande que tú tiene que quitarte a ti. O sea Eso, que es una cadena, o sea, nadie es eterno, nadie dura para siempre, y a veces pensamos que porque podemos ver la película 1000 veces de Scarface, así en la vida real, no, en la vida real tú no puedes darle play 1000 veces a la misma película. Cuando se le dio pause o le dieron stop, ya ahí se acabó. claro. Entonces, tienen que salir de eso. Y la vida se trata de decisiones. Ayer hablaba con un joven que está pasando muchas situaciones, depresiones, y una cosa que me mencionó, él me decía, Eric, yo no puedo entender cómo en una familia hay un joven que ha asesinado y está en la calle y su hermano es un cura. Y él decía, qué contraste que en una familia hay uno que mata gente y hay otro que es un religioso, es un cura, ¿verdad? Uh -huh. Y yo me quedo mirándolo. Eso nos enseña una cosa, que hay caminos, hay un camino bueno, hay un camino malo. Y tú tienes que decidir por qué camino vas a andar.
si vas a tomar la decisión de ser un asesino o si vas a tomar la decisión de servir al Señor. Bueno, Y pensamos que porque hay muchos jóvenes, yo trabajé en una ocasión en una escuelita en Manuela Pérez y trabajé con niños de 5 o 6 años. Y cuando tú le preguntabas a esos niños qué querían ser, ellos querían ser los dueños del punto. Ellos utilizan una jerga, ¿verdad? Que utilizan la gente de la... sí. Cristian me entiende, quizás algunos de ustedes me entenderán, pero ellos querían ser los dueños del punto. Esos niños se te sentaban al lado y te contaban cómo su papá limpiaba las almas. Niños de 6 años. Porque esa es la vida que están teniendo y hay muchos jóvenes que saben que ese camino es correcto. Hay muchos jóvenes que ya perdieron familiares en ese camino, pero piensan porque su papá era gángster, porque su papá era dueño del punto, ellos tienen que preservar el orgullo de la familia y poner el nombre de su papá en alto. Y no es así. No es así. Cada cual tomamos nuestras propias decisiones. Ahora el camino que tomemos o nos lleva a la vida o nos lleva a la perdición, a la muerte. Y lamentablemente, qué bueno que en medio del camino malo hay desvíos que nos tiran para el camino bueno. Cristian, Sí, bueno. ¿y qué te hizo recapacitar? ¿Qué fue ese suceso que te hizo recapacitar? Pues mira, hubo un tiempo donde el llamado de Dios comenzó a intensificar. Dios comenzó a llamar más fuerte. Recuerdo una ocasión, estaban en una actividad que hicieron un culto evangelístico que había programado quien es mi pastor hoy en día. Y en ese culto predicó el hermano José Díaz, el evangelista José Díaz. Recuerdo que él me llamó a un muchacho que andaba allí, no andaba conmigo, pero estaba en el culto. Y recuerdo como hoy que nos dijo las mismas palabras: veo el ángel de la muerte detrás de ustedes. Hay muertes para ustedes si no se arrepienten. Hoy les dan una oportunidad más. Yo decidí aceptar esa oportunidad, aunque luego me aparté, pero ese día decidí aceptar la oportunidad. Recuerdo que se acabó el culto. No pasaron 5 minutos, 6 minutos cuando se escuchó una balacera horrible, cuando se supo lo que fue el joven que estaba en ese culto, que decidió no aceptar a Jesús como su único y exclusivo salvador. Le dieron más de 30 tiros. Pero Estoy hablando, ustedes no andaban, o sea, no estaban no, juntos. Wow. no andábamos juntos. No andábamos juntos. Pero Nos llamó a los dos y a le los dijo: dos. sobre ustedes dos veo el ángel de la muerte detrás de ustedes dos. Wow. Detrás de ti y detrás de ti. O sea, Ustedes deciden. que volvemos, ese va a ser el tema. Ustedes deciden. Así que lo que nos están escuchando, de aquí salió el tema que vamos a ponerle al video y al podcast. Porque volvemos. Lo que me decía el joven de ayer, uno era asesino, otro era cura. ¿Por qué? Cada uno decidió y tomar una decisión. A que no, ¿verdad? Tristemente. Porque Tristemente, muy tristemente triste. es muy triste, ¿verdad? Que haya pasado eso. Y yo creo que eso más te impacta, Cristian. No, yo no sé, o sea, porque yo me imagino, yo poniéndome en tu situación, ver eso y decía, wow, si yo no hubiera tomado esta decisión, si yo no hubiera aprovechado esta segunda oportunidad, quizás no hubiera sido él, hubiera sido tú. Uh-huh. ¿Te ha pasado eso por la mente? Muchas veces, Wow. cada vez que me acuerdo, le doy gracias a Dios por su misericordia. Porque no fue otra cosa sino su misericordia. No fue que yo me tardé en salir, no fue que yo no me fui por otra carretera, no, fue su misericordia. Wow. Fue su misericordia que nos guardó. Qué bueno, man. De verdad qué bueno es el Señor. Amén. La misericordia del Señor, de verdad que es maravillosa. De verdad. Cómo Él nos extiende la mano cada día. Aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel.
resultado, yo sé que es resultado de las oraciones de tu abuela. Ujú, ujú. Yo recuerdo que ella jamás y nunca nadie hubiese dicho, Cristian va a terminar, y yo mismo, va a terminar predicando la palabra. Y yo me acuerdo de cuando yo pequeño, que era que mi abuela me llevaba a la iglesia, tenía como unos 4 o 5 años, y ella compró una Biblia de estudio de Thompson y le puso para el futuro evangelista Cristian Terrón. O sea, ella declaró esa palabra. Ella me dio eso, yo ni sabía, un niño de 4 años, 5 años, no utiliza una Biblia de estudio Thompson, pero ella había declarado algo sobre nuestra vida. Mira, eso es algo que los padres que estén escuchando, y no es el primer testimonio que yo escucho eso. He escuchado muchos testimonios. Había un ministro también que su hijo estaba en las drogas, y cuando su hijo salía para el shooting o para consumir droga, que preguntaban por el hijo, no, él está predicando, decía su mamá. No sé si has escuchado ese testimonio. No, Creo que él se llama, no recuerdo ahora mismo el nombre. Él es pastor. Y, bueno, no me acuerdo el nombre. Estoy tratando de recordarme. Pero me impactó eso. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos ha dado la bendición de poder declarar bendición sobre nuestra familia, sobre nuestra generación. Y hay muchas veces que padres ven a su muchachito rebelde, a ese nene, y empiezan a decirle, este muchachito cuando sea grande me va a dar muchos problemas. Si tú sigues por ese camino, te voy a ver preso, te voy a ver siendo un quedado. sí, Muchos padres dicen así, tú, a ti te va a ir mal en la vida. Muchos padres declarando maldición sobre sus hijos. Mas, sin embargo, mira qué maravilloso que su abuela escribe en la Biblia para el futuro, mira, el futuro evangelista. futuro evangelista. ¿Tu abuela vio esa palabra cumplida? No, no tuve, no tuve la oportunidad de poder que ella viera eso. Y eso es bueno en el sentido, Cristian, porque eso nos enseña de que lo que Dios promete, Dios cumple. Sí, Que aunque nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y ponemos peticiones en las manos del Señor y decimos, Señor, en tus manos están. Ya tu abuela no está, pero esa petición no se quedó o no se fue con tu abuela, sino que Dios continuó obrando. Y es maravilloso. Nosotros, ¿verdad? Que le servimos al Señor, entendemos y sabemos que la vida continúa después que partamos. Todo aquel ¿verdad? Y que el partir de esta tierra es ganancia. Ayer le decía a una hermana, a veces se nos muere un familiar, se nos muere alguien, y dice, ay bendito, se murió. Y el que debe estar diciendo bendito es la persona allá en el reino de los cielos mirando, ay bendito, todavía ellos están allá abajo. Pero mira, Cristian, qué maravilloso que Dios continuó trabajando, que Dios cumplió lo que prometió. ¿Qué experiencias has tenido sirviéndole al Señor? wow, varias. De verdad que sí, he tenido el privilegio de Dios hacer muchas cosas en nuestra vida. He tenido varias experiencias, el Señor me ha permitido tener varias experiencias en sus caminos. Una de ellas recuerdo eh, cuando yo comencé a predicar, eh, yo nuevecito, fui a una iglesia y comencé a predicar. Y veo que una muchacha pegó a mirarme mal. Y yo dentro de mí decía, Dios le caí mal. La Cristian Terrón pensaba eso. Le caí mal, a lo mejor es que soy medio efusivo, a lo mejor no le gusta como yo predico o toco un tema. Y comienzo a percibir que la atmósfera cambia. Y yo, espérate, no, aquí hay algo raro.
yo nuevo, tengo que ser sincero contigo, yo me comencé a asustar. Yo comencé a asustarme allí en el altar y yo, Señor, toma tu control. Digo, la muchacha se levanta y camina hacia mí, pero con una mirada de odio, de muerte. Y yo, Dios mío, mete tu mano, yo no sé qué hacer. Yo estaba comenzando. De verdad, uno siempre dice, no, yo le pongo la mano, reprendo. Cuando llegue ese momento por primera vez, uno se paraliza, Claro, uno se paraliza. Y todos los videos que yo vi de gente como Benicio Molina, como tanta gente así, a mí se me olvidó todo, yo no sabía qué hacer y yo me encomendé y yo, Señor, toma todo el control. Y Dios en mi mente me hizo entender tranquilo que yo la voy a atar. Y cuando yo entiendo, recibo, escucho esa, no escucho la voz, siento ese llama de mi corazón, que entre ese pensamiento de que Dios la va a atar, ahí mismo la muchacha como que se amarra así y cae al suelo. wow. Y ahí ministra por liberación. Y ahí yo me acerco y comienzo a ministrar por liberación y para la gloria de Dios fue libre. Me recuerdo ese día que todo el mundo estaba asustado porque esa muchacha tenía sembrado el terror en esa congregación y Wow, nadie se atrevía a sacarla. Cada vez que llega un culto, ellos decían, nos va a dañar el culto, wow. porque ella era una recurrente haciendo eso. Pero la misericordia de Dios estuvo con nosotros y pudimos tener esa experiencia, que el primero fue un poco como que nos dio miedo, pero fue una lección grande porque pude entender, wow, esto es real. Sí, Hay un mundo espiritual real, más real del que nosotros a veces, porque muchas veces, Eric, lo hablábamos, lo decimos, se comenta, se habla de eso, pero no es hasta que tú chocas con ese mundo que tú dices, sí. wow, ¿qué es real es esto? Mira, estás contándome esas experiencias que tuviste, ¿verdad? Lo que es la lucha espiritual. ¿En qué año fue eso más o menos? Wow, años, eso tuvo que haber sido como para el 2000, uf, 2011, por ahí más o Por ahí. menos, Estoy dos mil más, once 2012. más o menos llevas sirviéndole al Señor, ¿verdad? Desde que te reconciliaste 10, 12 años, 12 años. de Y, 10 a 12 años, sí. o sea, hubo la reconciliación, comenzaste a predicar, pero entonces me estás contando una experiencia. Pero esa experiencia no vino con la reconciliación, hubo un proceso. Y, Sí, y, sí, y, y, claro que sí. y ese proceso, eh, esta pregunta yo se la voy a hacer a la mayoría de los invitados. Es una pregunta que se la hice a la entrevista anterior, que la pueden buscar Wilfredo Hernández en Palabras de Vida. Y porque muchas de las veces tú le preguntas al ministro cómo yo puedo tener experiencias con Dios, cómo yo puedo ser usado por Dios. Y lo primero que te contestan, le puedes preguntar a un pastor, le puedes preguntar a un evangelista, y lo primero que te van a decir, varón, tienes que meterte con Dios. Eso es lo primero. Y, 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 y cuando yo escucho esa pregunta, yo quiero hacerle esta pregunta a todos los ministros, ¿qué es meterse con Dios? Porque muchas veces se le dice a las personas y se les suelta, tienes que meterte con Dios. Así mismo, tienes que meterte con Dios, pero la persona que está escuchando, ajá, ¿qué es meterme con Dios? Cristian, ¿qué es meterse con Dios? Pues mira, yo utilizaría esa frase, pero un poquito al revés. Ok, Tienes que dejar que Dios se meta en ti. En vez de tú meterte con Dios, dejar que Dios, porque es que podemos meternos con Dios. Meterse con Dios puede ser la gente pensar que es ir a la iglesia. claro. Meterse con Dios, la gente puede decir que es orar. Meterse con Dios, la gente puede decir que es ayunar. Ujú. Pero si tú no dejas que Dios se mete en ti, de nada te vale ir a la iglesia, de nada te vale orar, de nada te vale ayunar. Si yo tengo algo en contra tuya y yo oro, eso me es de estorbo. Ujú. Entonces, a veces tú tienes razón en eso y a veces nosotros los ministerios no sabemos la responsabilidad que tenemos y tenemos que hablar un poquito más claro, Claro, porque tú le dices a una persona, no, tienes que meterte con Dios a ayunar y la persona puede estar un año ayunando, claro. un año metiéndose con Dios, pero si no deja que Dios se meta en esa persona, en vano sería todo lo que está haciendo. Así que para verdaderamente poder tener esa experiencia y recibir, tienes que dejar que Dios se meta en ti, dejar que Dios obre en cada rincón de tu vida, no ponerle un stop al Espíritu Santo. Muchas veces yo era uno. Yo dije, no, cuando yo me acuerdo, cuando yo, te voy a hacer esta historia, cuando yo comencé a ir a la iglesia,
yo tenía la pantalla en la lengua. Tenía pantalla aquí también, pero tenía de la lengua. Pantalla, Yo cada vez que iba al culto, perdona, para los que no saben qué es pantalla, son aretes o piercing, también se utiliza un el piercing. nombre. Exacto, pues yo tenía uno en mi lengua y cada vez que yo iba a la iglesia yo me lo quitaba, lo guardaba en el bolsillo, entraba y salía y volví y me lo colocaba. Y yo era uno de los que decía, no, a mí, yo no voy a quitarme esto ni lo otro, que sí, esto. Y me acuerdo que un día comenzó a incomodarme la pantalla. Y bueno, Señor, si tú quieres que yo me quite esto, que es una pregunta obvia, claro que Dios quería que yo me la quitara, pero uno en su ignorancia y a veces Dios en su misericordia nos contesta, porque es ese, Dios, si tú quieres que yo deje el cigarrillo, claro que Dios quiere que Claro. tú lo dejes, pero en mi ignorancia, Dios, si tú quieres que yo me quite esto, cuando cuando yo salga, tú me vas a sellar el boquete de esto y yo no voy a tener cómo ponérmela. Nada, hice lo mismo que hago, decía todos los días, me quité el arete, la pantalla, el piercing de la lengua, lo guardé en mi bolsillo, entré al culto, salí del culto, a mí se me olvidó el arete, llegué a casa, me acuerdo que para ese tiempo era donde todavía los chorritos de sangre le salían a uno, que uno estaba crudito, que todavía uno estaba empezando a ir a la iglesia, pero también seguía haciendo un par de cositas. Claro. Pues me acuerdo que me llamó unas amistades, mira, bueno, vamos a ir a buscar, que si esto, que si lo otro. No, mira, recuerda que yo estoy en la iglesia. Dale, chicos, que la despedí de fulano, que si esto, que si lo otro. Y yo, bueno, pues la despedí de fulano, uno busca cualquier excusa Sí, para, sí. pues dale, pues vamos para allá. Me vestí, esto, cuando voy a ponerme la pantalla, no me entraba. Y yo comencé a pelear y a mí se me había olvidado lo que yo le había dicho a Dios. Y yo comienzo a pelear y yo, Ave María, ¿pero qué pasa aquí? Hasta que en una, cuando me hago presión, siento que me rompe la lengua, como que me rompió la carne y comencé a botar sangre. Y ahí vino a mi mente rápido esa voz diciéndome, tú me dijiste que yo la sellara, yo la sellé. Wow. Y yo, wow. Y comencé así para atrás, ya me mira muchacho, no puedo ir, me pasó algo. Y no, ¿cómo vas a decir? No puedo ir, no puedo ir. Y fue eso, tuve esa experiencia. Dios en su misericordia, Él no tenía por qué sellarme el rotito de la pantalla, Él Claro. no tenía por qué hacerlo. Pero en su misericordia, Él me contestó algo que yo le dije, si tú quieres, hazlo. Y Él lo hizo. Y después eso era como, por decirlo así, la frase de Cristian, me voy a pedir a Dios otra cosa, que tú sabes que Él cumple. Y yo no sé, tengo que cogerlo suave. Sí. Y por una de estas también, bien, que recuerdo mucho. No, de verdad que tremendo. Y yo creo, ¿verdad?, que esta pregunta, ustedes van a ver, lo que siguen el canal y el podcast de Palabra de Vida, que cada ministro va a dar una respuesta diferente a lo que es meterse con Dios. Pero me impactó esta respuesta y no me la esperaba, Cristian. No, no, ¿cómo era? Gloria a No, Dios. no es meterse con Dios, sino dejar que Dios se meta. Sí, bueno, Porque, y no es que esa es la verdadera respuesta. sí, y no es que la respuesta de los demás ministros es incorrecta, porque Dios va a Ujú. bregar de manera diferente. Y yo estoy seguro que cada ministro va a dar una respuesta a base de su experiencia. Claro, claro. Hay personas, y yo esto lo comentaba con mi esposa, hay personas que Dios le va a decir, ayuna 3 días, y en 3 días Dios le va a dar la victoria, Sí, y lo va bueno. a utilizar. Y hay personas que el Señor le va a decir, es un ayuno de 40 días. O sea, Dios va a tratar con personas de diferentes maneras. De hecho, a Jesús en una ocasión, los discípulos de Juan le dijeron, mira, tus discípulos no ayunan y nosotros ayunamos. Y el Señor le dijo, llegará el momento que ellos han de ayunar. Pero ellos estaban con el maestro, estaban aprendiendo, Exacto. ¿entiendes? De hecho, fueron parte del grupo que enviaron de los 70, ¿verdad? De Sí, los mismo. 70 de dos en dos. Y fueron con autoridad y reprendían. Y esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que el ayuno no es necesario, ni, ¿verdad? Todo esto, lo que es oración, ayuno, todo eso es necesario e importante. Y yo creo que el ayuno es una de las cosas que más fuerza hacemos nosotros, ¿va? Ayunamos para hacernos exámenes médicos,
ayunamos para vernos lindos, para hacer dieta, hacemos sacrificios. Pero cuando decimos, el sábado voy a presentarme ayuno y me voy a presentar desde las 12 de la noche, y pudiste haber comido a las 11:30 de la noche, y a las 12 de la madrugada dices, Señor, me presento en ayuno, el estómago te hace revolú. No sé, sí, porque es así, y cuando te levantas, que vas a comenzar a orar, ese dolor de cabeza, ¿por qué? Porque la carne y el espíritu siempre van a estar peleando, y es una Sí, de las luchas más grandes, lo que es la oración y el ayuno y la lectura. Son 3 disciplinas y que hay que batallar. Y eso es parte de meternos con Dios y que Dios se meta en nosotros. ¿Verdad que sí, Cristian? eso es. Qué tremendo, Cristian. Cristian, me has contado la experiencia, tu primera experiencia, la experiencia que tuviste al comienzo versus la experiencia que has tenido ahora, porque siempre hay un crecimiento. Claro. Con el ministro que hablaba el episodio pasado, él me decía, cuando yo comencé a mí me gustaba imitar y decía muchas cosas, gritaba y hacía, a mí me encanta el predicador que grita, déjame decirte. Y me encanta el predicador que trae palabras, a mí me gusta, pero hay personas ¿verdad? Que no simpatizan con el mensaje ¿verdad? Que se dice fogoso, el predicador fogoso, que le gusta gritar. Y hay personas que no le gustan el predicador que va suave, que va texto por texto. O sea, hay esa variedad. Pero muchas veces, cuando llegamos a los caminos del Señor, una de las cosas que a mí me causaba frustración, Cristian, era que a mí me encanta el predicador fogoso, me gusta el predicador que grita, ¿me entiendes? Ese mover me encanta, porque yo fui criado en la iglesia pentecostal MI. Desde pequeño, en los 90, ese era el movimiento, y el culto empezaba y todo el mundo danzando. ¿Sabes? Yo me crié en ese ambiente. Y cuando veo ese ambiente me remonto a esos tiempos. Pero yo me frustraba cuando predicaba, Cristian, porque yo quería ser como esos predicadores, que era mucha lengua, mucha reprensión, y corre para aquí, corre para allá. Yo quería ser así, pero cuando yo iba a predicar, eso no me salía. Y yo oraba al Señor, yo quiero ser así. Y eso causaba en mi vida frustración. Eso causaba, ¿por qué? Porque yo quería ver un resultado y no se me daba. ¿Te encontraste en esa situación como ministro? Pues mira, no, verdaderamente no. Tuve un pastor que me educó mucho Qué bueno. antes de yo comenzar a ejercer lo que es el ministerio, y me rodeaba de varias personas que siempre me educaron. Yo todavía no tomaba parte y ya yo tenía evangelistas que estaban ahí, pastores, ahí encima de mí, no, estos son así, estás así, así, nunca quieras ser como nadie, sé tú Qué bueno. mismo, que si esto, tienes que esto, y de verdad que tuve un grupo de personas que me ayudaron muchísimo desde antes. Yo tomaron una parte, aunque sea a cantar un corito, pero gracias a ese apoyo y a ese support, pues siempre le permitía a Dios que fluyera. Sí, lo que sí me pasaba era que no entendía el mover de Dios. Ok, Había cultos donde yo predicaba y se reconciliaban 30, y había cultos donde yo predicaba y no, ni para la oración pasaban. ok, Y eso muchas veces me frustraba, ok. hasta que, eso sí, yo pasé por ese momento donde, Señor, pero ven acá, estoy yo mal, estoy en pecado, ¿qué pasa aquí? Sí, estoy predicando tu palabra. Y hasta que Dios tuvo que tener un encuentro conmigo y decirme que tú tienes que entender que yo me muevo cuando yo me quiero mover, yo hago lo que yo quiero hacer cuando yo lo quiero hacer. Esto nunca ha dependido de ti, siempre ha dependido de mí. Y ahí yo dije, espérate, ahí me dieron, como uno dice, un tapaboca espiritual. Y yo ahora entiendo, y aprendí a trabajar con eso, a que si hay un culto donde la manifestación fue fuerte, nos gozamos, pero sabemos ahora gozarnos también en el servir apacible.
sea, sabemos gozarnos donde la revolución está a 100, pero si Dios le place en un culto trabajar las revoluciones a 50, nos hemos sabido gozar. Antes eso me frustraba mucho, Eric, porque yo trataba yo quería hacer siempre lo mismo, quería ver siempre manifestación, quería siempre ver ese mover, ese fuego, como uno dice, y cuando iba y no lo veía, me frustraba y empezaba incluso, eso fue algo que Dios modificó, comenzaba a maltratar el pueblo, Ok. comenzaba que si esto parece un cementerio, ¿dónde está? Aquí lo que hay son muertos, alaba a Dios, que si no lo alabas te vas a secar, sácalo de pena y llévalo a descansar, vamos, que allá en el otro lado, y comenzaba a maltratar el pueblo, porque yo quería ver unos resultados, Ujú. y como yo no lo veía, Christian Tafrón se salía del plan de Dios, porque hay que hablar claro, me salía del plan de Dios y comenzaba a maltratar a un pueblo para llevarlo a una adoración fingida, Claro. porque era algo que yo los llevaba ahí hasta que explotaba, ¿me entiendes? Entonces no era algo que salía. Y si uno tiene que pedir la bendición, pues uno tiene que saber cómo pedirla. Y Dios trató conmigo mucho en esa área, porque al principio, mis comienzos, llevé una campaña de jóvenes y ya tú sabes, eso era, y Dios comenzó a tratar conmigo, ¿no? Las cosas no son así. Tú no estás aquí para dar marronazos, tú estás aquí para construir, tú estás aquí para edificar, tú estás aquí para levantar, y el que hago soy yo, no eres tú. Y ahí comencé a Dios a moldearme y sí pude superar eso que en mis comienzos fue una etapa fuerte para mí. Qué bueno. Yo creo que, y eso cae en lo que es limitación. Vemos a predicadores que son fuertes y nosotros, this is the way, esa es la manera, Ujú. así es que se hace. Pero bien mencionaste que has tenido mentores. Yo creo Sí. que si hay pastores que nos escuchan, una de las cosas muy importantes es que identifiquen, identifiquen, ¿verdad? Porque yo creo, ¿verdad? Y esto sin criticar a ningún pastor. De hecho, yo no soy pastor, ¿verdad? Para exhortar a pastores. Pero hay personas con ministerio, hay personas con llamados. Y hay veces que no se le da la preparación, no se le da el seguimiento, como bien tú dices, no se le da la mentoría. Y muchas veces las personas comienzan a caminar sin una mentoría y comienzan a cometer muchos errores. Y estos errores los llevan al desánimo, a un desánimo que, ¿verdad? Que a mucha gente termina a veces hasta apartada. Y es por falta No. por falta de liderazgo, como tú bien mencionaste, de que te dirigieran. Tu pastor es Pastor Crespo, ¿verdad? Sí. Sí, Él siempre ha sido tu pastor. siempre, sí. No, y de verdad que yo conozco bueno, no lo conozco, bueno, sí lo conozco personalmente, compartí una sola vez con él personalmente, ¿verdad? Cuando vinieron acá, no hemos tenido esa oportunidad de tener un compartir, algún día lo vamos a tener y vamos a estar todos juntitos, ¿verdad? Amén, Compartiendo, si amén. Dios lo permite, me gustaría tener esa oportunidad. Pero sí he tenido varias conversaciones a través de las redes, a través de diversas, ¿verdad? De maneras de comunicarnos, ¿verdad? El teléfono y eso. Y yo he visto en el pastor Crespo que le apasiona enseñar, le Sí, apasiona formar líderes. Y el pastor Crespo es familia tuya. mi primo hermano. Y una de las cosas yo creo que más difícil para un pastor es coger a un familiar y dejar de ver a mi primo, a mi hermano y hacerlo mi oveja, hacerlo mi discípulo. Es difícil ver a mi primo, a mi tío, a mi papá y decir, él es mi pastor y yo tengo que escuchar su voz. Yo conozco sus debilidades, yo conozco sus problemas, yo conozco sus situaciones familiares, pero ¿cómo tú divides familia versus él es mi pastor?
y cómo tú como oveja dejas de escuchar a tu primo y comienzas a escuchar la voz del pastor. No, un poquito duro, pero es una de las cosas que yo creo que nos enfrentamos, porque seguir el consejo Claro, ya no es un consejo de tu primo, es el consejo del pastor. claro, no, y tienes toda la razón y eso es algo bien importante que hay que saber dividir eso y que la persona, porque hay algo que es una realidad, la gente ya no, porque ya saben cómo son las cosas, Claro. porque yo soy bien transparente en mi iglesia y todo el mundo sabe que como la veo, la digo. Y pero al principio todo el mundo, ¿cómo es el primo? Le pasa la mano, ¿cómo es el primo? Claro. Y hasta que yo se decía, no, yo quisiera que los trataran a ustedes como tratan al primo, a ustedes lo fuerte que me habla a mí, para ustedes como me reclama a mí, porque muchas veces pensamos que porque son familia le va a pasar paños tibios. En mi caso no ha sido así, como somos familia, pues le da más confianza para Sí. hablarme con más fuerza. Y aunque son pocas las veces que hemos tenido que, el pastor se ha tenido que sentar conmigo a darme algún consejo así, en modo de pues, reprendiéndome por algo, o lo hiciste mal, no debiste hacer esto, son prácticamente, se pueden contar una o dos veces y eran cosas sencillas, pero sí supimos dividir, porque para como nosotros no éramos primos, éramos los primos preferidos. Tú le preguntabas a él, ¿quién es tu primo preferido? Cristian. Tú me preguntabas más a mí, que Manuel no escuche este podcast. Tú me preguntabas a mí, ¿quién es tu primo favorito? Yo, Joselito, como le decíamos cariñosamente. O sea, que hay una Claro. relación full, y automáticamente, eso fue algo como que viene de Dios, porque automáticamente, una vez a él lo hacen pastor de la iglesia, yo visitaba la iglesia cuando no era pastor, pero simplemente visitaba. Cuando lo hacen pastor, que yo me reconcilio y voy a la iglesia, ya todo cambió. O sea, en la iglesia todo era pastor, en la oficina todo era pastor. Incluso ya prácticamente ni le decía a Joselito, estábamos relajando, chacho, pastor, ¿por qué esto? Porque ya yo lo veía como mi Claro. pastor. Y fue una experiencia bien bonita, la verdad que sí. Y para mí que me pastoree mi primo es una bendición. Qué bueno. No porque sea familia y porque me va a pasar la mano, sino porque no, no sé, es como que algo diferente, es como que una bendición Claro, que tu claro. familia sea ese líder, no se siente como que más confiado, Qué porque tú bueno. sabes que tú conoces cómo es esa persona a profundidad y sabes que esa persona se deja de dirigir full por Dios, eso que es algo bien bonito. Qué bueno. Para ir culminando, esta entrevista ha sido como que bien diversa, pero me gusta porque es una conversación entre amigos de Sí, experiencia, pero de cada poquita de cada cosa que hemos hablado, hay extractos que podemos claro. llevarnos. Y yo sé que los oyentes, hay palabras aquí que se van a llevar, que se pueden identificar con ellas. Cristian, yo creo que esta pregunta estaría de más hacerla. ¿Te arrepientes de servirle al Señor? Jamás Ya, me va. arrepiento de no haber comenzado antes. Wow. Ese es mi único arrepentimiento. Y entiendo que por eso yo no soy de las personas que habla mucho, es que a lo mejor debería hacerlo, pero no hablo mucho de mi testimonio ni nada de mi vida pasada, porque de eso sí yo me arrepiento. Sí, claro. De eso sí me arrepiento, pero de conocer al Señor, para todo aquel que me escuche, que estén en duda, que si los caminos de Dios, que si entrar, que si no entrar, le estoy diciendo que de lo único que yo me arrepiento es de no haber comenzado antes, porque es lo único que me ha hecho el bien. Eso es lo único que nos ha hecho. ¿Qué edad tú tienes ahora mismo? No, esa pregunta no estaba en la. La- No, tenemos 33 años, pues mira, 33 años. somos contemporáneos. Sí, Somos del sí, yo sé que me veo más 87. joven, pero Ey, 87, así pues. pues mira, y usted quiere decir que comenzaste a los 22, 23 años. Por ahí sí. Pues somos muy contemporáneos, porque yo también Sí. nacimos para la misma fecha. Qué maravilloso. Esto lo hago, ¿verdad? Esta pregunta para que los que nos escuchen no piensen que
No, yo soy demasiado de joven para seguir a Cristo. O sea, nosotros comenzamos, yo fui criado en la iglesia, me aparté, pero me reconcilié a los 22 años de edad. Cristian más o menos para esa misma fecha, 21, 22, ¿verdad? Sacando cuenta por ahí. O Ujú. sea que, y como él bien ha dicho, se arrepiente de no haber comenzado antes. ¿Qué ha añadido el Señor a tu vida en estos 12 años sirviéndole? Wow, muchas cosas, muchas cosas. Trajo paz a mi casa. Gracias a Dios, a través de que yo me convertí, mi hermana se convirtió también al Evangelio, mi cuñado se convirtió, mi mamá, aunque ahora está, por decirlo así, un poco retenida, pero fue un cambio terrible. Ella nunca iba a la iglesia, desde que yo me convertí, las visitaba y comenzó todo bien fuerte y declaramos que ese momento llega donde ella va a estar full de nuevo en la iglesia. Amén. Eh, Me ha entregado mi esposa, que ha sido una bendición muy grande en mi vida. Llegó para añadirme, llegó para Wow. sumarme cuando lo que Dios da, Dios lo da bueno y sobrepasando Amén. expectativas. Y de verdad que muchas cosas las que Dios ha añadido y sobre todo me ha añadido salvación. Qué bueno. Gloria a Dios. ¿Tu esposo cuánto tiempo lleva casado? 5 añitos, 5 añitos. O sea, de 12 que lleva, 5 añitos lleva casado y tienen un ministerio los dos juntos. así Háblanos por mismo. encimita, ¿verdad? Del ministerio con tu esposa y háblanos un poquito, ¿verdad? De tu esposa, por encimita, para que los Pues oyentes puedan mi esposa se conocerla. llama Kimberly Cintrón. No, Dios es una muchacha bien dada a Dios. Del principio eh, siempre se entregó a Dios full. Eh, el ministerio de ella, Dios le dio una palabra a ella de que iba a estar, iba a grabar un CD, una palabra que en ese momento cuando se lo dio, nadie, incluso me atrevo a decir que ni ella misma lo creía. Pues, era una muchacha bien tímida, ella no era de tomar mucha parte así, y Dios le dio esa palabra y ella le creyó a Dios, y comenzamos a creerle a Dios y Dios le entregó su primer sencillo que se titula Te Adoro. Fue de mucha bendición. Ya estamos en proceso de grabar el segundo sencillo, ya estamos haciendo los arreglos y es una joven bien dada a Dios, Eric. De verdad que ella es de estas personas que yo digo que donde tú la pones ahí se queda Gloria a Dios. y ha sido de mucha bendición, ha sido de mucha bendición y una gracia de Dios terrible sobre ella, la verdad que sí. Amén. ¿Y qué función ella tiene en tu ministerio? Y esta pregunta viene, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque ella, ¿verdad? Ministra en la música, pero muchas veces está el evangelista y esa es la esposa del evangelista. Y muchas veces el evangelista, vente varón al altar y la esposa se queda abajo. Eh, pero aún, ¿verdad? Humildemente, ¿verdad? No es ¿cómo puedo explicar eso? Eso sucede, quizás a nosotros no nos moleste que eso suceda, ¿verdad? Porque nosotros Ujú, no somos ujú. nadie, pero tú sabes en la intimidad en tu casa que tu esposa es importante después de Dios. Es más, mira, yo tengo a mi esposa y cuando mi esposa no va al culto porque no puede ir, porque estaba trabajando o algo, yo me siento incompleto. O sea, cuando mi esposa no está, yo me siento incompleto. Yo soy músico y a veces me invitan a tocar con otros ministerios y yo le digo a mi esposa, ven conmigo. Cuando ella no podía ir, yo me siento incompleto porque funge o es una parte esencial del ministerio. Es así, Cristian. Es así, a tal manera, donde quiera que nos invitan a predicar, ella siempre va conmigo, no nos soltamos ni en la cuesta. Eso es, si yo voy para cualquier lugar, para cualquier sitio, ahí ella va conmigo. Y donde quiera le doy esa importancia y siempre, fíjate, yo soy de los ministerios que, al igual que tú, yo recalco mucho eso, Claro. porque a veces como que no se le da la importancia de Ujú. vida.
y la Biblia dice que ellas son corona de honra Ujú. para nosotros. O sea que si tú no tienes esa corona de honra, no tienes honra encima. O sea que ella te honra a ti. Eso es un tema bien profundo y donde quiera que vamos, yo la presento a ella, mi esposa, full con el ministerio, y de verdad que es de mucha bendición porque a veces cuando todo el mundo se cree que está bien, que a lo mejor yo tengo esos deseos como que down, como que estoy Ujú. un poco desanimado, ahí está ella para subirme las manos, ahí Qué está bueno. ella para darme una palabra, cuando a lo mejor pienso, no, es que no voy a lograr eso, tengo este proyecto en mente y no lo voy a lograr, ahí se me dice ella, ¿y por qué no lo vas a lograr? Tantas cosas que tú has logrado en tu vida, porque Dios te ha permitido, ¿y cómo que esto que no lo vas a lograr? Mete mano en lo que tiene que hacer, vamos para allá. Y ha sido un apoyo full y de verdad que estoy agradecido a Dios por esa bendición. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo que verdaderamente es una ayuda idónea. Mi esposa a veces me dice, Eri, tú eres muy sociable. Yo conozco a alguien, bueno, Cristian, tú sabes que yo llamo a Cristian, a veces no me contesta y todo este tiempo buscando. A mí me encanta hacer amistades. O sea, yo veo a alguien nuevo que llega a mi vida y a veces eso me trae problemas, Cristian. Me trae problemas porque busco hacer amistades sin conocer a la persona bien y cuando de momento, ¿y qué sucede? Mi esposa no es que no sociable, ella es cuidadosa a la hora de hacer Ujú. amistades. Entonces, cuando ella me ve que yo estoy haciendo amistad con alguien, lo primero es, ten cuidado, no me gusta. Y a veces, como yo soy muy sociable, no, a veces no le hago mucho caso. Cuando explota el revolú, y yo te lo dije. Y a veces mi esposa me dice, pero es que tú eres muy sociable y yo no. Y yo le digo, tranquila, mi amor, porque eso está muy bien. Claro, Eso está perfecto. Porque ella ve lo que yo no puedo ver. exacto. Ah, El balance. ese es el balance. La pareja perfecta no es aquella que tienen todas las cosas en común, Cristian, sino aquellos Lo que que, hace, exacto, que lo que tú no tienes, ella lo tiene, lo complementa. Lo que ella no tiene, tú lo complementas. Qué bendición, Cristian, haberte tenido. Eh, tenemos mucha tela por aquí para cortar, tenemos mucho tema sí, para hablar y haríamos un episodio de 2 horas, pero es una bendición, ¿verdad? Tenerte. Como bien le dije al ministro que tuvimos el episodio anterior, después en futuras ocasiones, ¿verdad? Vamos a traer temas específicos y vamos a participar claro. con un tema específico, pero los estoy introduciendo, ¿verdad? Para que los vayan conociendo por encimita y para que les vayan viendo la cara a aquellos que están en YouTube, para que los conozcan y los inviten, ¿verdad? A sus congregaciones, los que están en Puerto Rico los pueden llamar y los que están en Estados Unidos también los llaman ¿verdad? Los mandan a buscar Seguro. y los llevan allá a ministrar. Cristian, ¿cómo te consiguen? Pues mira, aparecemos en todas las redes sociales como Cristian Terrón, en Facebook Cristian Terrón, en YouTube Cristian Terrón 1, en Instagram Cristian Terrón y en todos los lugares como Cristian Terrón. También nuestro número telefónico, que es el 787-904-3539. Ahí también nos puede conseguir. Amén. Así que en la descripción del video va a estar la información, ¿verdad? Para que puedan eh, conseguir a Cristian a través de las redes sociales, sus canales de YouTube. También vamos a poner también el link del tema Te Adoro de Kimberly Cintrón, ¿verdad? Su esposa, para que vayan y lo escuchen, que también está disponible en todas las plataformas digitales, ¿correcto? Sí, en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, incluso en YouTube ya tenemos la pista oficial con el video lyric, en Apple Music, TikTok, todas las aplicaciones, todas las páginas, puede conseguir el tema Te Adoro. Amén, tremendo. Así que usted que me está escuchando o me está viendo a través de YouTube, vaya y escuche estos temas, que es un tema de bendición, y vaya y sigue las redes de nuestro hermano evangelista Cristian Terrón, que él está allí dispuesto, ¿verdad?, a ayudarle, a bendecirle con su Amén. ministerio y también otras áreas también que el Señor lo utiliza, ¿verdad? Cristian es empresario, así que Cristian, en esa área, ¿cómo puedes ayudar como empresario?
Le ayudamos ahí de todas maneras, claro que sí. Ahí nos buscan en nuestro Facebook y ahí va a ver Sí, qué es lo que hay. algo por ahí. Le voy a dar un lap. Nutrición. Si usted Eso es necesita así, un coach de nutrición, usted también vaya. Tiene claro que sí. una nutrición para el alma y nutrición para su cuerpo. Así que Amén, está amén. completo, Cristian, estás hecho. Sí, estamos ahí. Dios te bendiga, Cristian. Muchas gracias, ¿verdad? Que es un placer y una bendición haberte tenido con nosotros aquí en Palabra de Vida. Sí, que será hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Eric. Gracias a ti y saludo a todas las personas que vean este podcast. Amén. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. No se olviden de seguirnos en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast. Y dale YouTube, compartir y seguir a la campanita para que siga encontrando más contenido en nuestro canal. Dios les bendiga y Dios les guarde.